Pensad en el esqueje que debería haber sobrevivido. Antes de empezar, imaginad un pequeño esqueje en vuestra mano. Quizá provenga de una rosa que admirasteis o de una rama de limonero que esperabais legar a vuestros nietos. Lo mantuvisteis caliente, lo mantuvisteis húmedo. Hicisteis todo lo que decían los libros. Sin embargo, aún así se ablandó, se puso marrón y se marchitó como una vela que nunca llegó a brillar. Ahora imaginad que rebobináis ese momento y colocáis dos frascos en la encimera de vuestra cocina. La misma planta, el mismo día, las mismas manos. Un frasco recibe un gel de enraizamiento de $50. El otro recibe un líquido pálido de color té que cuesta unos 50 céntimos. 2 semanas después, un esqueje estalla con raíces blancas y sanas. El otro aún vacila en el borde de la vida. Amigos míos, bienvenidos. Hoy descubrimos una de las verdades más incomprendidas de la propagación, porque el verdadero secreto no es más hormona, sino protección. Y la prueba reside en un lugar donde la mayoría de los jardineros de Estados Unidos nunca miran, escondido discretamente en la tierra bajo el árbol de la nuez de Betel. Ahora ya puedo oír a algunos de vosotros sonreír y decir, nuez de Betel, estoy en Ohio, estoy en Florida, no estoy ni cerca de una palmera tropical. No os preocupéis, no necesitáis un palmeral, solo necesitáis la parte que todo el mundo tira. Y en un momento os mostraré cómo encontrarla, cómo diluirla de forma segura y cómo realizar un experimento sencillo para que podáis ver los resultados con vuestros propios ojos. Porque a nuestra edad no perseguimos la magia, confiamos en los mecanismos. Así pues, comencemos exactamente donde empiezan los productos de $50, de pie en el pasillo de una tienda de jardinería, sosteniendo un frasco diminuto que promete certeza. Cerrad los ojos por un momento y venid conmigo al pasillo del centro de jardinería. A vuestro alrededor, etiquetas brillantes gritan promesas, crecimiento turbo, raíces explosivas, éxito garantizado. Cogéis un frasco pequeño, tal vez Clonex, tal vez una hormona en polvo, tal vez un gel con un nombre futurista, y entonces veis el precio. $40, $50, a veces más. Todo ese dinero por unas pocas onzas de esperanza. Ahora bien, para ser justos, estos productos sí funcionan. Muchos contienen hormonas de enraizamiento sintetizadas que pueden ayudar a los esquejes difíciles a sacar raíces, especialmente en las variedades leñosas. Os dan la sensación de control, la promesa de que si compráis el frasco adecuado, vuestra planta deberá obedecer. Pero aquí está el giro que la etiqueta nunca os cuenta. Vuestro esqueje ya tiene la hormona que necesita. Dentro de cada tallo, la planta almacena su propia señal de enraizamiento, la auxina. Es el suave susurro dentro de la planta que dice, crea raíces aquí, vive, resiste. Entonces, si la planta ya lleva esta instrucción natural, ¿por qué fallan tantos esquejes? ¿Por qué se vuelven marrones, se colapsan o se pudren antes de anclarse? Porque la verdadera amenaza no es un déficit de hormonas. La verdadera amenaza es la herida. Al cortar un tallo no solo lo separas de su planta madre, provocas una emergencia en toda regla. La planta libera sustancias químicas de estrés, compuestos de defensa y enzimas internas que pueden llegar a destruir sus propias hormonas de enraizamiento en un intento de protegerse. Es como si la planta entrara en pánico y, en ese pánico, saboteara su propia supervivencia. Mientras tanto, la base recién cortada se vuelve blanda, expuesta y vulnerable. La humedad se acumula. Los microbios oportunistas merodean cerca, y antes de que esas preciosas primeras raíces puedan siquiera empezar, la podredumbre se cuela y toma la delantera. Aquí es donde el frasco de $50 intenta abrirse paso a la fuerza. Al inundar la herida con enormes cantidades de hormonas sintéticas, intenta ganarle la carrera al caos, forzando a la planta a enraizar antes de que la podredumbre la reclame. A veces la fuerza bruta tiene éxito, pero a menudo es demasiado tarde, lo cual nos lleva a una pregunta más amable, a una posibilidad más silenciosa. ¿Y si la planta no necesita más chispa? ¿Y si solo necesita protección alrededor de la chispa que ya posee? ¿Y si en lugar de ahogar el esqueje en hormonas fabricadas, simplemente le damos un guardaespaldas?
Algo que proteja la herida, calme el pánico y deje que la propia inteligencia de la planta tome el control. Porque la verdad es que la planta ya está preparada para enraizar. Solo necesita una oportunidad para respirar, necesita una oportunidad para sanar, necesita una oportunidad para intentarlo. Y esa oportunidad, curiosamente, no proviene de un laboratorio, ni de una etiqueta de neón, ni de un frasco de $50, sino de algo que la mayoría de la gente barre del suelo y tira a la basura. Ahora, alejémonos de las luces zumbantes del centro de jardinería y viajemos por un momento a los suelos cálidos y fragantes del sudeste asiático. Aquí, surgiendo de los patios de las aldeas y de los viejos huertos, se alza una palmera alta y elegante conocida como Areca catechu, la palmera de nuez de Betel. En Occidente, la mayoría de la gente conoce la nuez en sí debido a las tradiciones culturales de masticarla. Pero el verdadero tesoro para los jardineros es todo lo que la gente tira. No la nuez, sino la cáscara, la vaina papirácea, la fibra caída que ensucia el suelo como restos olvidados. En las zonas rurales de Vietnam, India, Taiwán y por todos los trópicos, generaciones de agricultores notaron algo que otros pasaron por alto. Cuando escarbas en la tierra bajo estas palmeras, el suelo se siente diferente. Es más oscuro, más blando, más rico, casi cálido al tacto. Y cuando plantaban cualquier cosa cerca, verduras, hierbas, plantones de frutales, las raíces crecían fuertes y audaces, como si la propia tierra les prestara su fuerza. Estos agricultores no tenían microscopios ni revistas científicas, tenían ojos, tenían estaciones, aprendieron prestando atención. Y la ciencia moderna ha confirmado finalmente lo que sus instintos ya sabían. Dentro de esas cáscaras y vainas se encuentran potentes compuestos fenólicos, taninos, ácido gálico y otras moléculas similares a las del té que la naturaleza diseñó mucho antes de que existiera la horticultura sintética. Conocemos los taninos por nuestra taza de té de la mañana. Esa sensación de sequedad y aspereza en la lengua proviene de ellos. Durante décadas los botánicos creyeron que los taninos eran siempre perjudiciales para el crecimiento de las raíces, pero la verdad es mucho más matizada y mucho más fascinante, porque en la jardinería, como en la vida, la dosis lo cambia todo. En concentraciones altas, los taninos pueden detener el crecimiento, sellando los tejidos con demasiada fuerza y abrumando a las células delicadas. Pero en concentraciones bajas, solo un sutil susurro de ellos puede hacer algo extraordinario. Pueden proteger a un esqueje vulnerable durante sus horas más frágiles, resguardando sus hormonas naturales en lugar de destruirlas. Pensad en el esqueje como en un niño pequeño en un mercado abarrotado. No necesita más ruido, no necesita más excitación. Necesita a alguien que esté a su lado, calme el caos y mantenga alejado el peligro. Eso es lo que hacen estos compuestos suaves y diluidos. Protegen la herida, ralentizan la descomposición, le dan a la planta tiempo para respirar, tiempo para asentarse, tiempo para activar su propio mapa ancestral de supervivencia. Porque un esqueje no es una máquina, es un ser vivo en estado de shock, necesita paz antes de poder crecer, y es por eso que la solución de 50 céntimos resulta tan asombrosamente eficaz. No porque sea un milagro ni porque sea exótica, sino porque está equilibrada. Respeta la propia inteligencia de la planta en lugar de intentar dominarla. Así, mientras el centro de jardinería vende fuerza bruta en un frasco, la naturaleza ofrece discretamente algo más sabio, algo más suave, escondido a plena vista, bajo los restos caídos de una palmera en la que la mayoría de la gente nunca repara. Pongamos esto en un lenguaje sencillo y honesto. Cuando se remojan las cáscaras de betel en agua limpia, se crea un extracto de color ámbar claro, algo que parece un té helado suave. Pero dentro de ese color suave hay tres regalos poderosos para vuestros esquejes. Tres fuerzas silenciosas que ayudan a un tallo herido a sobrevivir lo suficiente como para enraizar. Primero, este extracto contiene compuestos protectores naturales. Estos fenólicos similares al té actúan como un escudo suave contra la podredumbre temprana. No se trata de un entorno estéril ni de productos químicos agresivos.
solo una sutil capa de protección que evita que los microbios dañinos tomen el control antes de que la planta tenga la oportunidad de luchar. Segundo, alivia el estrés interno del esqueje. Recordad que en el momento en que cortáis un tallo, éste entra en shock. Ha sido separado de su fuente de agua, del soporte de nutrientes, de toda su identidad como parte de una planta viva. Algunos de los compuestos liberados por estas cáscaras ayudan a estabilizar ese momento de pánico, proporcionando al esqueje un entorno más tranquilo en el que reorganizarse y preparar nuevas raíces. Y esas primeras 48 horas lo son todo. Y tercero, y aquí es donde incluso los jardineros experimentados prestan atención con interés, nutre la vida del suelo. Un gel de enraizamiento típico solo afecta a la herida, no hace nada por el ecosistema que la rodea, pero este extracto vegetal suave alimenta a los microbios beneficiosos, fortalece al equipo de ayudantes invisibles que desplazan a los patógenos, apoyan el desarrollo temprano de las raíces y crean una zona de enraizamiento más saludable. No es solo un líquido, es un probiótico para el suelo. Cuando la comunidad de vuestro suelo es vibrante y está equilibrada, es mucho menos probable que vuestro esqueje se convierta en limo antes incluso de que las raíces comiencen. Nada de esto significa que debáis abandonar vuestro gel de enraizamiento comercial. Si ya tenéis uno, conservadlo. Porque la verdadera magia no proviene de elegir uno u otro, sino de entender por qué funciona cada uno. La hormona sintética es como una cerilla. Puede encender el proceso de enraizamiento, especialmente en plantas leñosas resistentes. Pero el agua de cáscara de betel es el farol. Bloquea el viento, protege la llama. Asegura que la chispa no muera antes de tener la oportunidad de brillar. Y antes de pasar a la receta, antes de hablar de cómo preparar este elixir suave correctamente, quiero daros algo mucho más valioso. Una forma de demostrároslo a vosotros mismos. Un experimento casero sencillo, tan claro y honesto que, una vez que veáis los resultados, es posible que nunca volváis a mirar ese frasco de $50 de la misma manera. Porque la jardinería no trata solo de plantas, trata de curiosidad. Trata de probar, observar y aprender a confiar en lo que veis con vuestros propios ojos. Ahora, amigos míos, aquí es donde todo se vuelve real, porque no quiero que me creáis por mi palabra. Quiero que lo veáis en vuestra propia encimera, con vuestras propias manos y bajo vuestra propia luz. Elegid una planta de la que podáis sacar varios esquejes casi idénticos. El romero funciona de maravilla. La albahaca, el coleo, las rosas, los higos, el hibisco, la vid, cualquier cosa de madera blanda o semidura es perfecta. Incluso un simple esqueje de poto os contará una historia poderosa. Tomad 4 esquejes el mismo día de la misma planta, con el mismo grosor y longitud. Este es vuestro experimento. Esta es vuestra prueba. Ahora, alinead 4 frascos o vasos limpios y etiquetadlos claramente. El frasco número 1 contiene agua sola. Esta es vuestra base, el control, la forma en que lo hace la naturaleza sin ninguna ayuda. El frasco número 2 utiliza vuestro producto de enraizamiento comercial exactamente como indican las instrucciones de la etiqueta. Esto representa la promesa de $50, a la que la mayoría de los jardineros recurren cuando están desesperados por el éxito. El frasco número 3 está lleno de vuestra agua de cáscara de betel, el extracto de color té claro, diluido a ese tono suave del que hablamos antes. Y el frasco número 4, este es el que sorprende a casi todo el mundo, contiene la combinación. Una media dosis de vuestro enraizador comercial mezclada en el agua de betel diluida. Aquí es donde la cerilla se encuentra con el farol, donde el impulso se encuentra con la protección. Pero aquí está la parte que más importa. No os limitáis a observar las raíces, estáis observando la historia de la base. ¿Se mantiene firme, se mantiene limpia, se mantiene blanca y llena de potencial? ¿O se está convirtiendo en una papilla marrón, colapsando antes de tener la oportunidad de crear raíces? Revisad vuestros frascos el día 3, el día 7 y el día 14. El día 3 revela las primeras bajas, los esquejes que comienzan a pudrirse incluso antes de empezar a enraizar. El día 7 muestra los primeros signos de despertar, los inicios del callo, el hinchamiento de los nudos,
el primer atisbo de nueva vida. Y el día 14, ahí es donde la verdad da un paso adelante y se presenta. Ahí es donde veréis quién está construyendo un futuro y quién se ha quedado atrás. Este pequeño experimento, lo suficientemente sencillo como para montarlo en 10 minutos, os transforma de compradores en científicos, os da una claridad que ninguna etiqueta, ningún anuncio y ningún frasco lujoso pueden eclipsar, y eso es algo en lo que los mayores sobresalimos. Hemos pasado toda una vida aprendiendo cuándo confiar en nuestros ojos, así que una vez que hayáis visto los resultados por vosotros mismos, es hora de aprender a hacer este extracto suave correctamente. Porque aquí mismo es donde la mayoría de la gente lo arruina sin querer. Antes de pasar al método, debo decir algo de forma clara, firme y sin lugar a malentendidos. Esto solo funciona en la zona ideal, ni demasiado débil, ni demasiado fuerte, en su punto justo. Existe un principio científico llamado hormesis, la idea de que una sustancia puede ayudar en dosis bajas y dañar en dosis altas. Y esta pequeña mezcla milagrosa es el ejemplo perfecto. Si la convertís en un lodo espeso y oscuro, si la hervís hasta que parezca tinta, quemaréis los tiernos tejidos de vuestro esqueje. Sellaréis el tallo con tanta fuerza que ni el agua, ni el aire, ni la vida podrán moverse a través de él. Y el enraizamiento se detendrá antes de empezar. Por lo tanto, no vamos a hervir nada. No estamos haciendo café solo. Estamos haciendo un té suave. Ahora recorramos la receta paso a paso. El primer paso es encontrar la fuente. En los Estados Unidos la opción más fácil es una tienda de comestibles asiática. Buscad rodajas de nuez de areca secas, material de cáscara seca o cualquier cosa en la sección de ofrendas de hierbas o culturales. No necesitáis nueces verdes frescas. El material seco funciona de maravilla y suele ser económico. El segundo paso es el remojo en frío. Coged un pequeño puñado, lo que quepa cómodamente en la palma de la mano, echadlo en un cubo limpio o en un frasco grande. Añadid unos 8 litros de agua limpia. Dadle una vuelta suave y luego dejadlo tranquilo. El tercer paso es simplemente esperar. 24 horas. Sin calor, sin hervir, sin prisas. Esta es una extracción silenciosa, no una infusión. El cuarto paso es el punto de control más importante, el color. Esta mezcla debe parecerse a un té dorado claro, suave, translúcido, delicado. Si parece té cargado, diluidlo. Si parece un espresso, detenedlo todo. Es demasiado fuerte. Añadid agua hasta que vuelva a ese tono pálido y suave. Ese color es vuestro indicador de seguridad. Os dice si estáis ayudando o perjudicando. Una vez que tengáis ese hermoso color de té suave, pasad al paso 5. Utilizadlo. Podéis remojar vuestros esquejes durante unos 30 minutos antes de plantarlos, permitiendo que el extracto asiente la herida y prepare los tejidos. O podéis usarlo como vuestro primer riego tras la plantación, dejando que los microbios y los compuestos protectores rodeen la base del esqueje. Y aquí, amigos míos, es donde ocurre verdaderamente la magia. Porque este es el truco con el que sonríen los jardineros experimentados. Si ya tenéis una hormona de enraizamiento comercial, no la tiréis. Simplemente usad la mitad de la cantidad recomendada, no la dosis completa, la mitad. Mezclad esa media dosis en vuestra agua de cáscara de betel diluida. Ahora tenéis una asociación. La hormona sintética da un suave empujón hacia el enraizamiento. El extracto de betel proporciona el entorno tranquilo, la protección y el apoyo microbiano que mantiene vivo ese empujón. No estáis abrumando a la planta, no la estáis forzando. La estáis guiando silenciosa y sabiamente a través del momento más frágil de su nueva vida. Antes de seguir adelante, debo hacer una pausa por un momento y hablar con la misma claridad que esperaríais de un anuncio de seguridad. Porque aunque esta solución de 50 céntimos es suave con las plantas, merece respeto en vuestro hogar. Los materiales de la nuez de betel contienen alcaloides de forma natural. En los seres humanos, algunos de estos compuestos actúan como estimulantes. No son peligrosos de manipular, pero bajo ningún concepto están destinados a ser consumidos. Así pues, hagamos esto sencillo, memorable y no negociable. No bebáis esto, no lo probéis.
No lo guardéis en nada que parezca una botella de bebida. Etiquetad vuestro recipiente con claridad. Mantenedlo fuera del alcance de nietos curiosos. Mantenedlo alejado de las mascotas que investigarán alegremente cualquier cosa que huela a nuevo. Y hay otro detalle pequeño pero importante. Los taninos, los mismos compuestos que se encuentran en el té y el vino tinto, pueden manchar. Si esta mezcla se derrama sobre el cojín blanco de un patio, o sobre hormigón poroso, o piedra de color claro, puede dejar una marca marrón cálida que no se limpiará fácilmente. Por lo tanto, tratadlo como trataríais una taza de café cargado, con respeto, con precaución y, preferiblemente, lejos de vuestras telas favoritas. Una nota más para aquellos de vosotros que trabajáis con esquejes leñosos muy resistentes, higos, hibiscos, uvas, rosas con tallos maduros. A veces estas plantas responden mejor cuando se combina lo tradicional con lo moderno. Un pequeño toque de hormona de enraizamiento comercial en la superficie del corte puede proporcionar la chispa. Pero el agua de betel es lo que mantiene viva la chispa. Utilizadla como remojo de 30 minutos o como el primer riego tras la plantación. Y a menudo veréis una diferencia que podréis sentir con las yemas de los dedos cuando esas raíces comiencen a emerger. Porque en la jardinería, como en la vida, los resultados más sólidos rara vez provienen solo de la fuerza. Provienen de la cooperación, de dejar que cada herramienta, cada ingrediente, cada pizca de sabiduría desempeñe su papel. Ahora, retrocedamos un momento y miremos más allá de los frascos, los esquejes y los pequeños experimentos en nuestras encimeras. Porque de lo que estamos hablando aquí no es solo de una forma de ahorrar $49,50. Aunque mantener ese dinero en el bolsillo ciertamente aporta su propia satisfacción silenciosa. Lo que realmente importa es algo más profundo. Algo que muchos jardineros sienten pero que rara vez expresan con palabras. La jardinería moderna se ha convertido poco a poco en un mercado del miedo. Miedo a que no puedas enraizar un esqueje a menos que compres el suero adecuado. Miedo a que el éxito resida en un frasco, no en tu suelo. Miedo a que la naturaleza por sí sola no sea suficiente. Y tal vez a que tú tampoco seas suficiente. Pero la jardinería nunca ha tratado del miedo. La jardinería siempre ha sido una relación, una conversación suave entre tus manos y los sistemas vivos que hay bajo ellas. Una confianza en que si le das a una planta el entorno adecuado, la protección adecuada y el momento adecuado para respirar, su propia sabiduría despertará y la llevará adelante. Y es por eso que esta solución de 50 céntimos importa tanto, porque nos recuerda que la naturaleza ya integró herramientas extraordinarias en el mundo mucho antes de que la industria de la jardinería descubriera cómo empaquetarlas. Cuando utilizamos materiales de desecho, cáscaras, hojas, fibras caídas, interrumpimos el ciclo que nos dice que compremos, desechemos y volvamos a comprar. En su lugar, volvemos a la administración. Nos convertimos en jardineros que entienden el suelo en lugar del argumento de venta, que reconocen el valor en lo que otros pasan por alto. Y hay algo profundamente empoderador en ello, especialmente en nuestros últimos años. Porque con el tiempo empezamos a ver a través del ruido. Empezamos a percibir qué es real, qué es honesto, qué merece la pena transmitir. Los mayores no solo cultivamos plantas, cultivamos perspicacia, cultivamos discernimiento, cultivamos el tipo de sabiduría que proviene solo de las estaciones vividas, los errores cometidos y las lecciones aprendidas en el ritmo de la naturaleza. Y cada vez que redescubrimos una verdad como esta, una que cuesta 50 céntimos en lugar de $50, fortalecemos ese legado. Ahora que hemos llegado al final de este viaje juntos, esto es lo que me encantaría que hicierais a continuación. No os apresuréis a creer ninguna afirmación, ni siquiera la mía, sin daros el regalo de la prueba. Montad el experimento de los 4 frascos. Dejadlo en el alféizar de vuestra ventana o en la encimera de la cocina y observad cómo se desarrolla la historia. Revisad vuestros esquejes el día 3, el día 7 y el día 14. El día 3 buscad los primeros signos de resistencia o los primeros indicios de problemas. El día 7 observad si hay hinchazón, callo o el comienzo de una nueva vida.
y el día 14 buscad el milagro silencioso. Raíces blancas, vellosas y vigorosas que señalan un futuro. Prestad mucha atención a la base. Un esqueje sano se mantiene firme, limpio y con confianza. Uno que falla se ablanda, se hunde hacia adentro, o cae en ese colapso marrón que todos hemos visto y temido. Si veis una diferencia, y muchos jardineros la ven, aprenderéis algo discretamente profundo. Os daréis cuenta de que no solo habéis enraizado una planta, habéis desbloqueado una pieza de sabiduría práctica antigua, una sabiduría que precede por mucho a los centros de jardinería, a los pasillos de ventas o a las fórmulas corporativas. Una sabiduría que pertenece a la naturaleza y que ahora os pertenece a vosotros. Y si probáis esto, realmente me encantaría saber de vosotros. Compartid el nombre de vuestra planta, vuestros resultados y el día en que visteis las raíces por primera vez. Cuando miles de jardineros comparan sus notas, creamos algo más fuerte que una opinión. Creamos una verdad que puede ser transmitida. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Gracias por preocuparos lo suficiente por el mundo natural como para escuchar, experimentar y crecer con él. Mantened vuestras manos en la tierra, mantened vuestras mentes abiertas y, como siempre, seguid cultivando. Si esta historia ha cambiado vuestra forma de ver los materiales humildes de vuestro jardín, por favor, suscribíos y dadle a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia natural y los secretos antiguos que el mundo moderno ha intentado enterrar. Cultivemos el futuro juntos. El próximo tesoro de la bóveda de la naturaleza se abrirá muy pronto.